Muy bien, bueno, muchas gracias a todos ustedes por destinar este tiempo el día de hoy. Hoy vamos a hacer el cierre. Hemos en nuestras semanas de duelo, esto lo hemos dedicado al duelo de niños y adolescentes. El jueves tuvimos la clase desde la mirada de los padres. ¿Cuáles son esos mitos que encierran todo el proceso de duelo? Y hicimos una mirada eh, interesante en ese sentido. Hoy vamos a hablar desde la perspectiva de los niños y de los adolescentes en el proceso del duelo. Es una clase que dura una hora, así que pues esperamos que la disfruten y puedan extraer información valiosa no solo para su vida profesional, sino sobre todo para su vida personal. Entonces, pues le doy paso a la psicóloga Milena Casas para que ella sea quien lidere la clase del día de hoy. Muchas gracias y disfruten su clase. Vale, bueno, muchas gracias, Juli, César, y gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo del día de hoy entrar en esta horita que vamos a tener de esta charla, que es la 2. Y como les decía Juli, en la clase anterior, pues vimos desde la perspectiva del adulto, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene algunos adultos sobre lo que requieren, sobre lo que necesitan, sobre lo que puede pasar con un adolescente o con un niño cuando se encuentra en un proceso de duelo? Es importante hablar desde esta visión porque definitivamente cuando acompañamos un niño o un adolescente, necesitamos de los cuidadores, necesitamos de los adultos que componen ese sistema familiar, que componen ese sistema de red de apoyo del menor. Entonces, definitivamente tenemos que tener en cuenta esta perspectiva porque los vamos a necesitar, porque también vamos a tener que trabajar con ellos. Ahora, eh, ¿cómo entonces, teniendo esta perspectiva, conociendo qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar pensando, sintiendo un adulto, cuál es la perspectiva del niño y del adolescente? ¿Cómo tenemos que acompañar a ese niño y a ese adolescente que se encuentran atravesando por un proceso de duelo? Hay algo que quiero resaltar y que siempre lo decimos en nuestras clases, en nuestras charlas, y es estos aspectos en común que tienen el duelo, los duelos, ¿sí? Independientemente de si es un adulto mayor, un adulto joven, un adolescente, un niño, si es por la pérdida de un ser querido, si es por muerte, si es por o cualquier otro tipo de duelo. Pero hay algo que, aunque es un proceso individual, digo que es como los duelos son como nuestras huellas dactilares, son únicas, tienen particularidades que nos hace que sea nuestro, pero también tienen unos aspectos en común, y es que el proceso de duelo debería ser activo. Es decir, que en los procesos de duelo podemos tomar decisiones para cambiar esta situación, no cambiar la situación, sino cambiar lo que nos está generando, transformar las ideas, los pensamientos que nos está generando el dolor, la tristeza, bueno, o la serie de sentimientos que se están construyendo alrededor. Si bien no podemos hacer nada con lo que sucede, es decir, con la situación externa, por ejemplo, ante la muerte de una persona, no podemos cambiar esa realidad, sí podemos ser activos en las decisiones que tomamos para transformar esa visión y ese significado que estamos dando a esa pérdida, sí como lo sentimos. Y esto va desde los adultos hasta los niños, porque los niños también pueden tomar decisiones y también deben ser activos en sus procesos de duelo. Y con esto, por ejemplo, también vamos desmontando esa creencia de que los niños como que o no les golpea o no entienden o como que son ahí entes o seres pasivos a los que no sabemos qué pasa con ellos. No, ellos también deben ser muy activos en este proceso en el que transitan. El duelo es normal. Pasar por una situación de duelo, eh, pues
hemos hablado que no solamente la muerte nos genera un duelo y que constantemente estamos viviendo pérdidas y sobre todo en estas etapas en donde hay muchos cambios, en donde hay muchas transformaciones, se viven duelos importantes. Yo hace como dos conversatorios que tuvimos, les contaba a las personas que tuve en consulta una chica de 18 años y estaba suprema, o sea, estaba en duelo porque ya, y lo decía así, es que esto es ser adulto, yo ya soy adulto, todo el mundo me ha dicho, ya tienes 18, ya cumpliste 18. Y entonces, claro, terminó también su etapa escolar, tiene que elegir la universidad, están pasando por algunos temas económicos en casa donde ha tenido que ajustarse y decía, es que me llegó la adultez así, con un montón de cosas y esto no me gusta, esto no me gusta y lloraba, o sea, estaba muy asustada y eso es un duelo, ya que se vive en la adolescencia y es normal. Entonces, también cuando trabajamos en los procesos de duelo es aprender a normalizar que están bien estas reacciones ante la pérdida, que están bien estos sentimientos ante la pérdida, que no es ninguna enfermedad, ¿ya? Que el hecho de, ahí mismo asociamos o tiende a asociarse la tristeza que se genera por una pérdida significativa, ahí mismo con ansiedad, con depresión, que si bien hay síntomas o que si bien hay reacciones que pueden ser de ansiedad o relacionadas o sentirse como una depresión, no es un trastorno. Entonces, estos aspectos en común también aplica para los niños, también aplica para los adolescentes. Cuando están en un duelo, no están enfermos, no están deprimidos, no están con un trastorno de ansiedad. El duelo debería ser dinámico, es decir, va cambiando nuestra percepción, nuestros sentimientos, la visión. Obviamente, cuando este duelo ha sido activo, pues es más dinámico. Porque sabemos que cuando el duelo no es activo y cuando no somos dinámicos, cuando no tomamos decisiones, cuando no vamos transformando eso, pues nuestro duelo se puede ir prolongando. Y eso es otro tema. El duelo prolongado es otro tema, ¿no? Y es cuando precisamente ha sido muy pasivo y ha sido estático, no hemos sido capaces por diferentes razones, por diferentes motivos, contextos, la persona no ha podido tomar decisiones o no se ha sentido en la capacidad de tomar las decisiones y por lo tanto no ha ido transformando eso. O si se va transformando es agudizando eso que se siente en vez de irlo resignificando e integrando en su cotidianidad y en su vida, generando un aprendizaje, generando una reflexión, sanando lo que tenga que sanar, adaptándose a la realidad de la pérdida y finalmente transformando y trascendiendo esa pérdida, ese dolor. Entonces, en ese sentido, decimos que el duelo debería ser dinámico, dinámico para poder, de una manera positiva. Em, la resolución o el tránsito de un duelo también depende del reconocimiento social. Esto es muy, muy importante también en el tema de los niños y de los adolescentes, de todos en general, pero tiene un peso adicional en esta etapa, porque cuando podemos hablar de lo que sentimos, cuando encontramos empatía, cuando sabemos que otros también se están sintiendo así, pues ayuda a la recuperación. No estoy solo en esto, aunque me siento solo, aunque me siento único, aunque siento inicialmente que esto solamente me pasa a mí y lo estoy entendiendo yo. Cuando me abro, cuando me doy cuenta y empiezo esa búsqueda y a darme cuenta que otras personas también están sintiendo como yo, o que a alguien ha pasado esto, eh, pues voy encontrando también como ese espacio para expresarlo, para hablarlo y para darme cuenta que no estoy tan solo o tan sola como siento. Y esto en los niños es fundamental. Porque a veces la tendencia es, como lo veíamos en la clase anterior y un poco vamos a retomar esto, es la tendencia es no hablar frente al niño o al adolescente para no generarle más angustia. Entonces es un duelo que no se reconoce.
El niño y el adolescente puede estar pasando, puede estar muy dolido por esta pérdida, pero como no se habla, como no se le reconoce, como que él también está mal, con la idea de no hacerle daño, pero no estamos validando y no estamos reconociéndole que también está en su legítimo derecho de sentirse así, porque además es algo normal. Pasa también cuando la pérdida es de un animal de compañía. Ay, pero ya supéralo, es un perro, es un gato. Yo te compro otro, ¿ya? No, no te pongas así. Ya. Ya han pasado 2 semanas. ¿Cómo es posible que llores a tu pececito, a tu gatico, a tu perro? Entonces, miren que estos duelos silenciados agudizan el dolor y agudizan la creencia de que yo estoy solo en esto, que no puedo hablar, de que es mejor no mostrar esto ante los demás. Entonces, como que fortalecen esas barreras que las personas pueden tener. El reconocimiento social es algo muy importante en el tránsito del duelo. Y como decíamos ahorita, como decía al principio, es algo íntimo. Cada uno lo vive de manera única. Todos hemos vivido, todos tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un duelo en la vida, ¿sí? Es esa huella dactilar, es íntimo, lo vivimos de forma única, pero es algo que es esta dualidad. Aunque es mío y tengo mi forma particular de verlo, de sentirlo, de experimentarlo, necesito también de un otro que entienda esta particularidad, en donde también me pueda ver reflejado. Entonces es esta unión de las dos cosas, de entender que cada uno tiene su manera de sentirlo, que en los adolescentes y en los niños se vive y se experimenta y se expresa de una manera, pero que tenemos que también estar allí, que se necesita esa contención social y emocional. Uli. Y a mí me parece muy interesante esta diapositiva en particular porque todos los aspectos que enuncias tú ahí, que son aspectos que definen el duelo, el proceso del duelo, valga la redundancia, por definición. Es decir, eso es el proceso del duelo, es un proceso activo, es un proceso natural, normal, es un proceso que debe ser dinámico, que tiene que ser, exige el reconocimiento social, que además es un proceso íntimo. Todos esos aspectos que son comunes en el duelo, cuando uno mira el duelo en niños y adolescentes, lo que encuentra es que gran parte de esos aspectos a nivel familiar se niegan en el niño. Entonces, por ese deseo de que el niño no sienta tristeza, de que el niño no sufra, las acciones que hacemos lo que hacen es limitar la fluidez del proceso, de un proceso que primero es natural, que primero debe ser activo. Cuando nosotros no involucramos a los niños o a los adolescentes en el proceso, pues le impedimos actividad, le impedimos dinamismo. No, no quiero que esté triste, entonces yo quiero que esté siempre alegre el niño. Gravísimo, gravísimo. Impedirle el matiz de las emociones a un niño es impedirle el desarrollo de herramientas para que pueda afrontar de manera efectiva los momentos difíciles que la vida trae, porque es algo que no podemos evitar. La única manera de aprender a afrontar la tristeza, a vivir la tristeza, a aprovechar los beneficios de la tristeza, es sintiendo tristeza. ¿Sí? Y cuando limito la llegada de la tristeza, de alguna manera, y lo decíamos en la clase pasada, lo que estoy haciendo es limitando la llegada de la alegría, es quitándole fondo a la alegría y a muchas otras emociones que se conjugan, que se complementan. Una emoción depende de la otra. Estamos alegres porque estuvimos tristes y entonces eso es fundamental. Y claro, y le quitamos el derecho de que ese proceso sea íntimo, ¿no? Cuando el niño busca sus momentos, cuando el adolescente, sobre todo en la adolescencia, busca sus momentos de intimidad, de soledad, no, usted tiene que estar aquí, usted tiene que, lo obligamos a vivir el duelo de una manera correcta y entonces le quitamos ese carácter de intimidad. Entonces miren que es un poco el paralelo que se hace con algunos duelos que se complejizan precisamente por eso. Ya lo decía Mile, estamos comenzando a encontrar duelos de pérdida de animales de compañía muy difíciles emocionalmente, precisamente por la falta de reconocimiento social. Los duelos gestacionales y neonatales.
se minimizan, ¿no? Ah, eres muy joven, tienes edad para tener otro hijo, como si se tratara de eso, ¿no? Entonces, cada vez que generamos mecanismos para minimizar la pérdida o evitar el dolor o negar el dolor, lo que estamos es complicando el proceso de duelo. Luego tenemos adultos, 20, 30 años después, que, experimentan un momento difícil y en terapia descubren que hace 20 años tuvieron un duelo que nunca fue elaborado y que les está pasando factura 20, 30 años después. Entonces, esto es muy importante, todo esto que está diciendo Emilio hoy es muy importante porque es la manera como tenemos que comenzar a educarnos para poder educar de mejor manera a los niños y a los adolescentes en el manejo de las situaciones difíciles, que si estamos en la vida, pues eso hace parte de la vida. Así que esta diapositiva es clave para entender el fenómeno. Ok. Bueno, pero mira que con lo que dices, Juli, también es importante, una vez más, y ya lo vamos a ver más adelante, que esta gestión y el que el niño pueda ver y se le permita acercarse a la pérdida de una manera natural y que se le permita transitar y recibir sus emociones como algo normal, como algo que necesitamos, depende también de cómo el adulto está gestionando esto, ¿no? Entonces, Por porque, supuesto, claro que insisto, sí. sobre todo en los procesos de acompañamiento, cuando llevan un adolescente o cuando llevan un niño, es como, va a sonar fuerte esto, pero a veces es como, aquí le dejo, arréglelo, ya vengo por él. Entonces, no, el proceso, los procesos emocionales tienen que estar muy vinculados los adultos y los adultos tenemos también que ser muy responsables con nuestros procesos emocionales. El niño no va a ver como natural el tema de la tristeza o necesaria una emoción como la tristeza si el adulto sigue negándola, si el adulto sigue diciendo, es como cuando Mm, los adultos le decimos a los niños, come ensalada porque la ensalada es muy buena, pero decimos, a mí no me vaya a poner ese pasto porque yo no soy vaca. Es exactamente lo mismo. de acuerdo. El reconocimiento de la tristeza en el niño arranca en el reconocimiento de la tristeza del mismo adulto Ujú. y de la posibilidad de compartir esos momentos y de comunicarlos con el niño. Muy bien. Bueno, continuamos. La otra es que se experimenta la sensación de falta de control. Hay muchas situaciones en la vida en donde los seres humanos experimentamos esto, una falta de control. De hecho, o sea, nunca tenemos el control de absoluto, de casi nada en la vida. Pero cuando vienen estas situaciones límites, como el duelo, como la muerte, como la pérdida, pues esa sensación de falta de control se exacerba, ¿no? Se siente con más fuerza, porque muchas cosas se vienen abajo. Como dice aquí, mi mundo se viene abajo, mis proyectos, ¿qué voy a hacer? Yo tenía que, esta persona era parte de mi sustento, o ahorita cómo me voy a acomodar, o estos sueños que teníamos juntos. Entonces hay muchas cosas que se mueven y esa sensación de pérdida o esa falta de control, pues se siente cuando estamos ante un duelo. Las reacciones emocionales son intensas. Entonces, sobre todo en los niños, en los adolescentes, la culpabilidad a veces es muy fuerte, el enojo, la indefensión, la tristeza, pero también hay alegría, pero también hay gozo, pero también hay satisfacción. Entonces, si en los adultos eso genera conflicto, pues en los niños y en los adolescentes más, porque además está esa mirada, ¿no? De cuando si me río, si juego, si quiero salir con mis amigos, si no tengo ganas de hacer tareas, o sea, entonces esas emociones se viven muy intensamente, sobre todo en la adolescencia, en donde hay unos cambios físicos, hormonales, que también hacen que se intensifique la vivencia de todo eso. Y se producen cambios importantes a partir de un duelo, de una pérdida, se producen cambios importantes en la vida, ¿no? Que va muy de la mano con esta sensación de falta de control y es porque todo está cambiando. Desde el mundo de la persona adulta, muchas veces no se comprende lo que es importante para los niños, ¿no? Y los adolescentes y las reacciones de duelo que los acompañan, que son propias de ellos. Entonces, em,
la actitud, insistimos mucho, el tema de cómo un niño procese el duelo va a depender mucho de cómo lo esté manejando el adulto, de cómo lo esté viviendo, de cómo lo esté experimentando y de esa escucha y esa observación que exista frente a cómo está ese niño y cómo está ese adolescente. Y aquí hay, en esta parte me gusta mucho eso, la actitud de escuchar y de ver en nosotros el niño o el adolescente que fuimos puede servir de gran ayuda. ¿Cómo fue para nosotros esa experiencia de un primer duelo en la infancia o en la adolescencia? Que lo hemos tenido, insisto, no solo por la muerte de un ser querido, pero cómo vivimos tal vez un cambio de colegio, la ruptura de una amistad, cómo, esa mascota, ese animal de compañía que tal vez se nos perdió, se nos murió. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ese niño, ese adolescente que vivió por primera vez la pérdida, devolvernos a eso y preguntarnos cómo fue para nosotros, qué nos hubiese gustado escuchar, qué nos hubiese gustado recibir, qué palabras, o no haber tenido, porque eso también sirve, ¿no? Desde el no me gustó o desde el no quiero también es un filtro para que en algún momento decir, bueno, este niño, este adolescente que está aquí, seguramente necesita lo que ese niño o ese adolescente que fui yo en ese momento necesite esto. Ahora, ¿cómo acompañamos entonces o qué aspectos podemos tener en cuenta para acompañar el duelo de los niños y de los adolescentes? Todo esto que vamos a ver aquí, todo esto que estamos revisando hoy aquí, pues vamos a profundizar y vamos a ampliar en la certificación. Tenemos una hora, entonces el tiempo es bastante corto y he sacado como aspectos que me parecen relevantes para tener en la charla del día de hoy, pero que definitivamente en el trabajo que hacemos en la certificación ampliamos más y profundizamos más. Entonces, ¿cómo acompañamos? Mire que el acompañamiento empieza desde la comunicación de la pérdida. Es cómo brindamos esos primeros auxilios psicológicos en el momento en que tenemos que dar la noticia. Recuerden que los primeros auxilios psicológicos es algo que dura un tiempo específico, no es terapia, sino que eh, es algo que se da en el momento y que se da con el objetivo de contener para que la persona pueda retomar su, entre comillas, normalidad lo más rápido posible y pueda continuar con el proceso. Entonces, mire que es la comunicación de la pérdida. Si se sabe con antelación, es decir, si estamos pasando por un proceso de duelo anticipado, pues aquí también es muy importante que ir preparando entre comillas, porque esta palabra de preparación ante el duelo es compleja. Yo considero que podemos tener información, podemos trabajar muchas cosas, pero eso no quiere decir que finalmente la muerte no nos vaya a impactar porque tomamos la palabra preparación como que, claro, nos preparamos con toda la información, con todo lo que tenemos que saber, hablamos con todos los psicólogos y ya, ok, cuando pase no me va a doler. No, eso no es la preparación. La preparación es saber que tengo herramientas, saber que las puedo, cómo las puedo aplicar, saber que si necesito ayuda, a quién puedo acudir. Entonces, en ese sentido es el tema de cómo preparamos también a los niños y a los adolescentes si sabemos con antelación eh, que existe esta posibilidad con un familiar, con un ser querido, o con alguien que está en un proceso de enfermedad, incluso con sus, como decía, con sus animales de compañía. Entonces, ir preparando al niño con tiempo implica las visitas al hospital, que pueda ayudar, que pueda cuidar, de pronto, insisto, en la medida de lo posible, de acuerdo también a la edad, de acuerdo a las responsabilidades que puedan tener estos niños, que ese también es el otro extremo, ¿no? A veces los niños o los adolescentes en estos momentos, por circunstancias incluso a veces ajenas, pues pueden llegar a tomar roles que tampoco en ese momento están en la capacidad. Por eso es súper importante que los adultos
A pesar de su dolor y de todo lo que esto puede generar, intenten estar lo más presentes posible para que puedan leer, para que puedan estar atentos a todo esto que pueda ocurrir. Pero entonces esto de preparar o esto de, de poder, sí, prepararlos con antelación es de involucrar a los niños en esto que está pasando, hablar de lo que estamos sintiendo, hablar de las posibilidades y hablar de las posibilidades de acuerdo también a sus edades, que eso es algo que también, insisto, vamos a ir trabajando ya de lleno en la certificación. De manera que se va incorporando esto en el proceso de duelo. En la clase anterior decíamos que una de las cosas por esta creencia de evitarles el dolor es aislar a los niños y y a los adolescentes de estas cosas que se dan, de los rituales a los que preparamos cuando alguien fallece, de las situaciones que pasan cuando tenemos a un ser querido o a un familiar que está pasando por un proceso de enfermedad terminal. Entonces los aislamos, no los vinculamos y les negamos la posibilidad que apliquen y que desarrollen también esta parte emocional que es tan necesaria, de la que ya hemos venido hablando. Luego del Mire, fallecimiento, dime. perdón. No, es que estoy pensando esto de la comunicación de la pérdida y estoy pensando en mi historia personal, ¿no? Y estoy viendo, claro, mi gran pérdida significativa sucede cuando yo tenía 15 años, con el asesinato de mi hermano. Esa es, digamos, la prueba grande, ¿no? Sin embargo, previo a eso, hubo un par de muertes en la familia importantes y significativas. Una de ellas, la de mi abuelo. Yo era pequeño, yo era un niño. Nosotros vivíamos en Cali, mi abuelo vivía en Bogotá. Y yo recuerdo ese escenario del proceso de muerte. Tengo muy buenos recuerdos, a pesar de que obviamente fue un momento doloroso. No sé cómo explicar el tema de los buenos recuerdos, pero lo recuerdo como un acontecimiento natural, ¿sí? Y que en familia para nosotros fue muy claro que la posibilidad de la muerte sí estaba ahí presente siempre. Cuando muere mi abuelo, eh, a nosotros nos informan de eso, porque además teníamos que viajar, pero digamos que fue un viaje con un propósito absolutamente claro. No nos dijeron mentira, no vamos a ir a... No, no, no. Y murió el abuelo y yo recuerdo que viajamos por tierra y claro, éramos muy pequeños y aunque sabíamos a qué íbamos, pues claro, no teníamos una conciencia muy clara del impacto emocional que eso estaba produciendo en mi papá específicamente. Entonces con mi hermano íbamos fregando la vida, jugando, hasta que mi mamá muy seria nos dijo, bueno, por favor, se quedan quietos porque estamos en un momento triste y su papá, y tenemos que respetar la tristeza que está viviendo en este momento su papá. Me acuerdo de esas palabras exactas así. Y a mí eso me pareció muy impactante, ¿cierto? Como niño, pero muy revelador frente al respeto que nosotros como niños debíamos imprimir al proceso emocional que estaba experimentando mi papá. Y desde ahí yo recuerdo que yo no me le solté a mi papá, yo acompañé a mi papá todo el tiempo en el velorio, en el entierro, estuve muy cerca de él. Como niño entendía que había un proceso difícil que la familia estaba experimentando. Y yo creo que ese hablarme con claridad sobre ese momento, ese comunicarnos la pérdida, ese darnos la información con claridad, me preparó para lo que vendría después. No digo que fue más fácil, no digo que que no lo sentí, no, fue increíblemente difícil, ha sido la situación más compleja de mi vida, pero sí me dio una mirada diferente frente a cómo afrontar las emociones que estaban llegando. Así que esto que estás diciendo de comunicar la pérdida con la claridad que merece ese momento es clave para comenzar a formar a nuestros hijos en el manejo emocional. Sí, miren que en el acompañamiento de los niños y de los adolescentes, es esta dualidad, ¿sí? De entender que son procesos diferentes, que hay expresiones distintas, pero que no por eso vamos a soltar a los niños y los adolescentes.
ni por exceso ni por defecto, ¿sí? Y cuando digo exceso y defecto es esas creencias que hay de los niños son absolutamente, los niños y los adolescentes son absolutamente sabios y ellos saben todo y ellos lo pueden procesar solitos porque es que son tan inteligentes, son tan sabios que ellos todo lo pueden. O él no entiende nada, él no sabe nada, entonces ¿para qué hablamos de esto si no lo van a saber, ¿no? De No lo van acuerdo. a entender. Está jugando, entonces no pasa nada, entonces insisto, es ese equilibrio entre lo que estoy viviendo yo como adulto, entre poder entender lo que está viviendo este niño o este adolescente, que es parte también de su expresión, pero también poner eso en la mesa, ¿no? El poder hablar, como decía, aquí estamos en un momento triste, no van a dejar de ser niños. Yo les ponía el ejemplo de Joaquín, que es la entrevista que tenemos de este adolescente, que es maravillosa y nos hablaba de sus duelos, y la primera fue la de su padre a los 5 años, y él recuerda muy bien el velorio. Recuerda su tristeza, pero también recuerda que había momentos en donde en el velorio él jugó, en donde él se reía, en donde habló con compañeritos que fueron en ese momento, pero también de su tristeza. Entonces, sin dejar de ser niño, su mamá habló, fue muy clara con él y pasó todo esto. Entonces, esto, aparte también de comunicar la pérdida y estos primeros auxilios psicológicos, que hay que dar en ese momento es también que se nos plantean un montón de preguntas a los adultos de cómo comunicar a los niños y a los adolescentes, ¿no? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué gestos vamos a utilizar? Porque eso también asusta mucho. Yo les contaba en la clase anterior de esta psicóloga que fue alumna de nosotros y nos decía, a mí me llevaron para que le dijera a la niña que su mamá tenía o estaba pasando por un proceso de enfermedad terminal y se la volvieron a llevar para que fuera ella la que comunicara que su mamá falleció. Yo trabajé por muchos años en instituciones educativas y a mí no me pasó, pero una de mis colegas sí. Y es que una joven, su papá murió y llegó ahí y fue a ella la que le tocó que dar la noticia. Y no debería ser así. Ya, a veces las personas idóneas, a pesar del dolor y de la tristeza que deben comunicar, son a veces los mismos papás o los abuelitos o los hermanos, entendiendo que a veces eso es muy duro, es muy difícil. Y ahí está quien acompaña, llámese psicólogo, llámese tanatólogo, cualquier profesional que esté preparado para acompañar y soportar el momento de la noticia, pero siempre tiene que ser alguien de confianza, alguien cercano al proceso, que conozca, ¿no? Entonces, miren que esto de comunicar la pérdida también está en esto, en quién, el cuándo, en qué gestos decir, el evitar. En la clase anterior hablábamos de las palabras de él se fue, se quedó dormido para siempre, porque dependiendo de la edad, esto puede generar muchísima confusión, muchísimo temor y ansiedad. Y en los adolescentes, este tipo de palabras a veces resuenan con rechazo, ¿no? Es como que, no, o sea, no se durmió para siempre, o no se fue, se murió, ¿no? Entonces, que el adolescente que está pasando por otro proceso, hablarle de determinada manera, en vez de acercarnos, puede afectar y puede generar lejanía en esa comunicación. Entonces, el comunicar, el cómo comunicamos, el lenguaje que utilizamos, la cercanía, el poder vincular, es algo que es fundamental en el proceso de acompañamiento en el duelo de los niños y de los adolescentes. Otro aspecto importante es mantener dentro de lo posible la cotidianidad, cosa que resulta muy difícil a veces, porque como decíamos al principio, en el duelo cambian muchas cosas, cambian mucho en el sentido de vida, la acomodación, porque esa sensación de control que tenemos sobre la vida pues se desvanece y de un momento a otro. Sin embargo, una vez más, el tema de la comunicación es muy importante porque los niños necesitan saber, los niños y los adolescentes necesitan saber que van a haber cambios y cuáles son esos posibles cambios. Y tal vez
cómo se está pensando enfrentarlos o asumirlos. Pero en la medida de lo posible hay ciertas rutinas que se tienen que mantener. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo los más pequeños, los adolescentes también necesitan, las rutinas le dan estructura, estructura a lo emocional, estructura a la parte cognitiva. Es como que a pesar de todos estos cambios, hay cosas que se mantienen, hay cosas que me ayudan también. No lo he perdido todo, porque de pronto ya mamá y papá no tienen la misma energía o la misma disposición para los fines de semana salir a jugar o entre semana hacer algo. Yo los veo muy tristes, pero sigo yendo a la escuela. Ah, ustedes dirán, lógico, obvio que un niño tiene que ir a la escuela. Tal vez el día del velorio o los dos primeros días por alguna razón no pueda. Pero hemos tenido casos en donde se le retira de la escuela a los niños. Y esto, hay un tema de rutina, sus amigos, sus docentes. Esto le da mucha estructura. Entonces les ayuda mucho en estos procesos. Aquí nos dicen los ámbitos principales en la infancia son la familia y la escuela. Ya en la familia van a haber cambios. Entonces en la adolescencia también las amistades tienen una especial importancia. Esto no nos podemos olvidar. Los amigos en los adolescentes son muy, muy necesarios, muy importantes. Trabajar también con esta red de apoyo, si es que la hay, porque puede ser que también en la adolescencia hay muchos conflictos con esta red de apoyo, pero eso no quiere decir que que no exista o que no sea sano. Entonces son estos ámbitos que tenemos que tener en cuenta porque finalmente también terminan siendo un soporte, una base. Entonces, desde la familia es importante que se mantengan los menores cambios posibles, que los niños y los adolescentes puedan seguir en lo posible con sus rutinas, con sus tiempos de ocio, con sus amistades, con las cosas que les gustan. Ya, insisto, porque ellos ven esto, lo necesitan, ¿no? Y lo ven de otra manera, como lo ve el adulto, que el adulto se niega a veces y rechaza por otros procesos, ¿no? Pero que el niño como que sí sigue abierto a esto y además lo necesita, le ayuda en su proceso de duelo. Entonces, a veces para el adulto también poder contar con una buena red de apoyo es importante. ¿Por qué? Porque a veces esta red de apoyo ayuda a que algunas rutinas se mantengan. Yo no puedo ahorita, en este momento no tengo ánimo, no puedo llevarle a mi hijo a la escuela. ¿Será que me puedes ayudar? Y a veces las mamás de los colegios se unen para pues, llevarlo a las clases de fútbol, a la escuela, a las clases de pintura, hacen la reunión para que los chicos puedan jugar un rato y se ayudan en ese proceso y ayudan también a que estas rutinas con los adolescentes y con los niños se mantengan. Yo ahí quiero aclarar una cosa, pues no aclarar, sino fortalecer algo que estás diciendo, pero para que no nos vayamos a los extremos. Es que a veces como que interpretamos las cosas de un extremo a otro, ¿no? Ojo, mantener la rutina no significa negar lo que está sucediendo. ¿Sí? Que en los niños y en los adolescentes se busca mantener la rutina para que en esa rutina sigan aprovechando las herramientas de su cotidianidad para transitar el proceso de duelo que están experimentando, no para negarlo. Por ejemplo, Emilia ha sido muy clara en la importancia en los niños y en los adolescentes de los amigos, del contexto escolar. Por eso más bien informen al colegio sobre lo que está sucediendo para que el colegio pueda servir de apoyo y soporte en todo el proceso emocional que el niño está experimentando. Entonces, mantener la rutina, insisto, no es negar el duelo, sino es brindarle las herramientas que su rutina le otorga para que el niño y el adolescente puedan transitar su momento de duelo en otros ambientes, en otros contextos, en otros lugares, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque a veces se puede confundir. Ah, entonces, como hay que hacer como si no, hagamos como si no pasara nada. No, hay que tener claridad sobre que pasa algo, pero que a pesar de que está pasando algo, la vida continúa. Y ese es como el Sí. mensaje que hay detrás de eso. Esto que dices es muy importante y lo hemos trabajado desde la clase anterior. Lo mencionábamos como esta tendencia que hay de, una vez más, de evitar el tema del dolor, de no pasa nada, ¿no? Entonces,
Sí, estamos en duelo, pero hay que seguir adelante. Sí, hay que seguir adelante, pero sin negar. Para poder seguir adelante hay que vivir esto que está pasando. Hay que vivir el dolor, hay que saber cómo es, a qué sabe, por qué se da, cómo ha sido la historia de la tristeza y el dolor en mi vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante para mí, también cambiar esa idea de, es que no, todo tenemos que tenerlo, todo tiene que salir bien, todo tenemos que proyectarnos y si nos mentalizamos y si decretamos de esta manera, todo va a salir como yo quiero y espero. Entonces, en la vida pasan cosas y en la vida pasan también este tipo de cosas que tenemos que aprender a transitarlas, ¿no? Entonces es muy importante porque es quitar este pensamiento, ese mágico que tienen los adultos y que se ha transmitido también a los niños de em, todo está bien, ¿no? Y todo tiene que estar bien y así tenemos que mostrarnos ante el mundo. Ok. Otro punto, otro aspecto importante es acompañarles emocionalmente. Aquí, y es algo que nosotros también hemos dicho mucho en nuestros conversatorios, y un proverbio sueco que dice, la alegría compartida es doble y la pena compartida es la mitad. Nosotros decimos duelo compartido, duelo diluido, ¿ya? Nos han enseñado a compartir la alegría, a comunicarla, a celebrarla, pero a guardarnos la tristeza, lo que sentimos como un fracaso. Eso tiene que ser a solas, eso tiene que ser tapado, eso tiene que, no se puede hablar con nadie. Y ahí aparece el término de tenemos que ser fuertes, ¿no? Entonces, tenemos que ser fuertes no podemos pedir ayuda, no podemos llorar con nadie, no podemos mostrarnos débiles, no podemos mostrarnos vulnerables. Entonces empiezan a entrar un montón de internalizaciones que hemos construido, que hemos hecho propios, pero que además son limitantes en nuestros procesos emocionales, sobre todo en aquellos que están relacionados con la pérdida. Entonces, este acompañamiento tiene que ir desde, como dice aquí, abrir espacios para hablar, para hablar de la muerte, para hablar de cómo nos sentimos, para hablar de esta persona que murió, para hablar de esta amistad que se terminó, para hablar de este cambio de colegio que me está molestando, que me está doliendo, que tengo que enfrentar, pero que está allí. Entonces, sobre todo es generando espacios donde se pueda hablar, donde exista la comunicación, donde los niños puedan preguntar. Y cuando los padres, yo siempre le digo a los papás, no siempre como adultos estamos preparados para las preguntas de los niños o de los adolescentes. Y es válido también decir, no sé, porque como papá, como mamá, como cuidador, como adulto, no todas no las sabemos, no tenemos por qué saberlo todo. Lo importante es que el niño pueda tener ese espacio y saber que puede preguntar con tranquilidad, abiertamente, que si en ese momento no está la respuesta, también se pueda decir con tranquilidad, oye, eso que me estás preguntando, no sabría cómo respondértelo ahora, pero déjame yo miro cuál es la respuesta. Ahora, ese yo miro cuál es la respuesta y yo te cuento, tiene que llegar, no puede quedar en el aire. Y O- es después buscar qué hago, tal vez con el psicólogo del colegio, tal vez con alguien más. Me preguntaron esto y no sé cómo responder, no sé cómo hacer. Y ese tiempo de respuesta, pues no, tampoco se puede prolongar mucho, y pero es abrir esos espacios. otra opción posible es, no tengo la respuesta, ven y la buscamos juntos Ujú. e involucrar en la búsqueda de esa respuesta al niño y trabajar, ¿no? De manera sincera. Pero como dice Mile, gestionar esa búsqueda de la respuesta. Eso es importante. No es yo te digo después, o ven, la buscamos y eso se queda ahí y nunca sucedió. No, ven, la buscamos y ponemos horario, ponemos acción y la buscamos juntos y vamos construyéndola juntos, porque a veces son respuestas que no son como cuánto es uno más uno, ¿no? A veces son preguntas que hacen parte de la construcción del sustento filosófico de la existencia humana y entonces son respuestas que se van a ir construyendo poco a poco con la mirada de cada uno, ¿no? Entonces, ese vamos juntos a buscarla también puede funcionar muy bien. Bueno.
Otro aspecto importante del acompañamiento emocional es, lo hemos ya mencionado, que los colegios, las instituciones educativas sean sensibles y sean empáticas en estos procesos, ¿no? Que los papás o los adultos, los cuidadores puedan comunicar de qué manera pueden ayudar. Ojo, entendiendo, porque a veces la percepción es, entonces ahorita tenemos que pasarle el año. O tenemos que hacer todo lo que diga el menor. No, no, no se trata de eso. La contención, el acompañamiento emocional va por otro lado también. Claro que involucra lo académico, pues, por supuesto, pero es ese, a veces los adolescentes y los niños encuentran en el ámbito educativo un espacio donde se sienten muy cómodos, en donde tienen a veces un profesor de referencia con el que se sientan a hablar, con el que se sienten escuchados. Ahí están en la mayoría de los casos, porque, insisto, aquí también hay que ver si el entorno escolar es un entorno seguro. A veces tenemos niños y adolescentes que el entorno escolar no es el medio. Incluso es un momento, diría yo, que también nos planteáramos para ver si es el medio que me va a ayudar, que es, o que tal vez también tenga que cambiar en algún momento para el bienestar de ese niño o de ese adolescente. ¿Ya? Pero si es el caso, y ojalá siempre sea así, pues el ámbito educativo también va a ser de gran apoyo. Insisto, ¿por qué? Porque ahí están los amigos, porque ahí hay profesores que de pronto son referentes importantes de escucha, de comunicación, de empatía. Entonces, que exista esa comunicación con el colegio es vital. Decir, mire, estamos pasando por esto, comuníqueme cualquier cambio que vea, le pido que me ayude, que hagamos una reunión con los profesores. A veces los psicólogos externos o terapeutas externos hacen reuniones con las instituciones educativas, con los docentes, para dar una guía de qué es lo que está pasando y qué es lo que tienen que tener mayor atención y cómo pueden ayudar y cómo pueden aportar. Obviamente, a veces estos acompañamientos desde las instituciones también se ve limitado por el poco conocimiento que hay. ¿Ya? Porque el acompañamiento al duelo del otro también va a partir y va a mediar desde lo que yo concibo que es la muerte, desde lo que yo concibo que es la tristeza, de lo que yo concibo que es el dolor. Entonces nos vamos a encontrar con eso. Pero seguramente cuando comunicamos, cuando damos pautas, cuando pedimos ayuda a las instituciones, vamos a tener también otro lado por donde apoyar emocionalmente al adolescente o al niño. Con los y las adolescentes también hay que tener cuidado y mostrar disponibilidad, porque no quieren ser diferente de sus amigos y amigas y en ocasiones piensan que no necesitan compartir sus emociones. Esta etapa de cambios, esta etapa en donde quiero ser diferente, pero a la vez soy igual que todos ellos, pero quiero diferenciarme de mis papás, pero entonces, ¿qué van a pensar mis amigos? O mis amigos me entienden más que mis papás o que los adultos a los alrededor, perdón. Con los adolescentes hay que tener como este bonus extra, ¿no? De saber que es una etapa compleja, de saber que hay etapas donde cambios físicos, hormonales, emocionales, mentales, y que hay que tener como una especial disponibilidad, una especial escucha, una especial observación aquí. Ay, esta es muy linda, este aspecto de ayudarles a identificar y a expresar las emociones. Pero como decíamos al principio, esto depende mucho también de los procesos emocionales, de la gestión, de la educación emocional del adulto. Y a mí me parece muy curioso porque cuando yo trabajaba en el ámbito educativo, hay colegios que como gran plus empezaron a ofrecer educación emocional. Este colegio brinda educación emocional a sus estudiantes. Y los padres, algunos maravillados con ese tema, ay, qué chévere, sí, porque es que además está pasando por esta etapa y es súper complicado esto, ¿no? Y ahorita que está en la adolescencia, y no, y todo esto, nos emocionaban los papás. Pero cuando hacíamos los talleres de educación emocional para los papás, uy, qué complicado, qué difícil que fueran, que participaran, que estuvieran activos. Como que si esto fuera solo un tema que beneficiara, que solo se pudiera trabajar en la infancia y en la adolescencia. Y no.
esto de identificar y expresar las emociones es un trabajo que hacemos desde la infancia, pero también hasta la adultez, hasta que nos morimos, estamos trabajando. Tenemos que ser responsables y trabajar en nuestra emocionalidad. Entonces, miren que desde cosas como hablar de la muerte en sí, de ponerle nombre a lo que sentimos. ¿Cómo así que ponerle nombre a lo que sentimos? Sí, a veces creemos que es rabia, porque para algunas personas es más fácil la expresión de la rabia, pero lo que hay detrás es tristeza, es un dolor inmenso o es un miedo. Entonces, para el niño, aprender a ponerle que eso que salí rompiendo algo o pegándole una patada a mi compañerito, pues no, de pronto no era rabia, sino que me ofendió y me sentí muy triste y me sentí muy dolido. Entonces, pero el dolor y la tristeza, ni siquiera la rabia se gestiona dándole una patada a mi compañerito. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo acudir? ¿Qué es lo que puedo decir? Entonces se trabaja esto de identificar. La identificación se da mucho después de la expresión, ¿sí? Cuando yo puedo votar en un espacio seguro, que por eso es el tema de las tareas, de nuestros niveles de nuestras tareas, y es poder expresar en un espacio seguro para que el niño y el adolescente pueda identificar y darle el nombre que es. Y una vez le damos el nombre que es, damos la gestión que es, porque no podemos gestionar la rabia como si fuera miedo o el miedo como si fuera dolor. No, los estaríamos gestionando mal. Entonces, por eso es la importancia de poder identificar. ¿Ya? Necesitan que se les dé permiso de llorar, de expresar con rabia cualquier emoción que experimente, más que con rabia, con fuerza cualquier emoción que experimente, ser atendidos, ser comprendidos, ser aceptados, validar que tengan rabia, porque a veces es muy común en el acompañamiento de los adolescentes, ¿no? En estos cambios. Y dice los papás, es que yo le digo, pero se enoja. Y es que no debería enojarse. Entonces le digo, no está mal enojarse. Ahora, el problema es que cada vez que se enoja, esto se convierte en un conflicto, en una pelea, en gritos, en no te vuelvo a hablar. Esa es la dificultad. Pero no está mal que el adolescente se enoje, no está mal que el niño se enoje, no está mal que el niño llore y que el adolescente tenga ganas de llorar, ¿ya? Pero es aprender a gestionar el cómo, el cuándo, en dónde también, porque para los adolescentes sobre todo es muy importante ese en dónde. A veces les pasa que ese en dónde no es el adecuado y resultan más afectados, o ese con quién no es el adecuado y resultan más afectados. Entonces, parte de la gestión emocional es aprender todo eso. En fechas importantes con frecuencia reaparecen emociones y esto no solo en los niños y en los adolescentes. Entonces, es conveniente a veces anticipar esos momentos especiales, preparar algo, hablar de qué creemos que va a pasar, cómo nos gustaría que pasara ese día, que hiciéramos ese día, cómo me voy a sentir ese día con la técnica de la intención paradójica es muy eficiente para trabajar estos temas en estas fechas especiales. Juli, ¿tú ibas a mencionar algo? No, 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 Ah, ok. nada. Dale. Bueno, vamos continuando, que se nos acaba el tiempo. Y esta con esta cerramos, y es de lo que también hemos venido hablando desde el principio, que es fundamental. Y es no cohibir los sentimientos de dolor del adulto o los cuidadores frente a los niños y los adolescentes. Ahí es cuando les decía al principio. El trabajo con los niños y los adolescentes, como todo duelo, es individual, es único, pero aquí necesitamos mucho de esos cuidadores primarios que están allí. Y de cómo el adulto gestione sus emociones y su duelo, también va a impactar mucho en cómo el niño y el adolescente lo haga. Entonces, esos adultos que están ahí, esos niños y esos adolescentes tienen sus ojos puestos en qué es lo que están haciendo. Son modelos de imitación en la gran mayoría de los casos. Y cuando expresan sus sentimientos ante los hijos, cuando hablan de
qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando y cómo esto ha significado en sus vidas, pues se abren canales de comunicación, se normaliza el tema de las emociones, ¿no? O sea, ay, sí, mi papá está triste, ay, mi mamá ha llorado, y esto es normal, esto pasa, yo también lo puedo hacer. Cuando dejamos de cada uno escondernos en un cuarto y para llorar detrás de un mueble, le enseñamos también al otro que esto pasa y que está bien. Y a ese otro que además tiene los ojos puestos en nosotros, ¿no? Entonces, aquí dice evitar, ¿no? No llores, no estés triste, tienes que ser valiente. Ay, Dios mío, eso que escuchamos todo el tiempo, no solo se le dice a los niños, sino a los adultos. Pórtate como un adulto, ¿no? Pórtate fuertecito, pórtate valiente, como si la valentía fuera no sentir. La valentía está en aprender a sentir y saber qué hacer y poder buscar ayuda y también decir a veces no puedo. Eso es de valientes. ¿Ya? No aguantar en soledad. Entonces, mire que esto lleva a que el adulto también se haga responsable de todos sus procesos emocionales y que reevalúe todas esas creencias que hay respecto a su emocionalidad y todas esas creencias que hay frente a cómo debo enfrentar mis duelos, mis pérdidas, las cosas que me generan impacto. Entonces, aquí es súper importante recordar que se puede estar triste de manera individual y que podemos estar tristes en familia también, que podemos compartir, así como compartimos las alegrías, también podemos compartir nuestro dolor y nuestra tristeza y está bien. Y saber que a pesar de que yo estoy triste, que tú estás triste, estamos aquí el uno para el otro para poder compartir y para poder hablar de esto que nos está ocurriendo. Entonces, estas son como las rápidamente Un brochazo. un brochazo, sí, de lo que se van a encontrar, de lo que vamos a ver en nuestra certificación, de lo que vamos a trabajar a partir de nuestra metodología de las 15 tareas, porque estas 15 tareas lo que nos va a dar es esa pauta de cómo construir el camino, ¿no? Ayudar a construir con nuestro duelista el camino para transitar de manera saludable, de manera, como decía, activa, de manera dinámica los procesos de duelo. Así es, Mile. Así que pues están todos muy invitados. Esta es una certificación a la cual nosotros le tenemos mucho cariño. Mile tiene mucha experiencia en el trabajo con niños y adolescentes por su experiencia como psicóloga, como profesional, trabajando en colegios, en instituciones educativas durante muchos años. Eh, este pues finalmente también fue un duelo que mis padres pudieron vivir con cercanía porque tenían un adolescente en casa en el momento más complejo de sus vidas y pues particularmente para mí pues es mi duelo, es el duelo de un adolescente que perdió su hermano mayor y único hermano y que significó un antes y un después en su vida. Entonces para nosotros estas certificaciones en especial trae mucho cariño, mucho reto, mucho compromiso de vida, ¿no? Pues todas las certificaciones pues, estamos altamente comprometidos, pero esta tiene un sabor muy dulce para nosotros porque nos toca muy cerca. Así que le tenemos mucho cariño. Ya hemos hecho algunas y han sido unas experiencias muy bonitas ese encontrarnos con ese reto de poder reconocer las emociones también frente a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes y poder aprovechar este momento para poder formarlos en eso. Y obviamente, pues a partir de la metodología de las 15 tareas del duelo, que el origen está ahí, ¿no? También. En un duelo como estos, ahí se originan las 15 tareas. Recordarles que las 15 tareas no son una receta para que ustedes apliquen de manera automática en todos los casos, porque sería vulnerar un principio fundamental y absolutamente hermoso del duelo, que es el duelo es individual, el duelo es único, el duelo es personal. Las 15 tareas son una herramienta que les va a permitir a ustedes construir, ordenar el camino, mirar posibilidades, trabajar con las otras personas, opciones y finalmente tomar decisiones. Para nosotros, el eje fundamental del proceso de duelo está en la capacidad que tengamos para construir decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas, desde la decisión de levantarse todas las mañanas, una decisión que normalmente hacemos de manera automática y que en el duelo se convierte
en una decisión increíblemente compleja. Desde esa decisión para hacerla consciente, para hacerla de manera terapéutica, hasta las decisiones más complejas como la aceptación, como el trabajo de las culpas, de las rabias. En eso consisten las herramientas de las 15 tareas del duelo y eso es lo que construimos a partir de un duelo tan bonito y tan importante como el de los niños y los adolescentes. Así que están invitados a participar en nuestra certificación. Ahorita, César, ¿cuántas personas de diferentes países tenemos? Te escuché por ahí ocho, Eh, 9 países, no sé cuántos. Tenemos 8 países en este momento vinculados, de Estados Unidos, México, Rico, Guatemala, Colombia, Ecuador, bueno, de todas las latitudes se han integrado a nuestro certificado. Chévere. Entonces, bueno, eso también lo hace muy rico. Además, en nuestras certificaciones también hay como un conjunto de un poco de todo, ¿no? Tenemos especialistas, pero tenemos duelistas, pero tenemos personas que quieren acompañar y que no son ni especialistas ni duelistas, pero que tienen una experiencia en donde quieren ayudar. Y eso enriquece de manera importante todo el compartir que tenemos en nuestras certificaciones y en nuestras clases. Así que, pues para nosotros sería un honor y un placer enorme poder contar con su presencia. Todavía tenemos unos pocos cupos abiertos que están a su entera disposición para que hagamos de este espacio de formación un espacio verdaderamente significativo en sus vidas. No sé,